Cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Que lo diga Salomé. ¿Qué es el Dilogún? ¿Cuál es su importancia dentro de la regla de Ocha? ¿Quiénes están facultados para manipularlo? Mi nombre es Ricardo Ochoa Irizarry y los invito a este tema apasionante. Estamos en Soy Yoruba. Aun cuando no existe un dato preciso acerca de la aparición del Dilogún como oráculo, historias afrodescendientes relatan que Yemayá, siendo esposa de Orunmila, el Babalawo, aprendió el arte de la adivinación. Sin embargo, tras una larga ausencia de Orunmila, Yemayá empezó a tener muchas carencias. Entonces fue que empezó a manipular los oráculos para poder sobrevivir. Yemayá, una mujer sabia y poseedora de un gran haché, empezó a ganar muchos adeptos. Sin embargo, cuando Orunmila regresó a casa, muy molesto, la llevó ante Olótumare por su grande falta. Desde ese entonces fue sentenciado que mientras el mundo fuera mundo, el Oloriza consultaría con el Dilogún o el Caracol y el Babalawo con el Opele o Adele. En contraparte, en África se cree que Olótumare dejó caer del cielo una bolsa que contenía inteligencia y sabiduría y encomendó a los orishas ir en su búsqueda, con la promesa de que quien la encontrara tendría el mundo a sus pies. Oshun fue la divinidad que la encontró, pero tiempo después, por falta de cuidado, la extravió y tuvo que ir con Orunmila para rescatarla. Hola, nuevamente es un placer estar con ustedes. Estamos en tu programa Soy Yoruba y tenemos un tema apasionante, el Dilogún, el oráculo de los orishas. ¿Y quién mejor para hablarnos de este tema tan apasionante, tan importante que el Raúl Olvera Vidal, Oba Oriate, quien tiene 30 años de haber sido consagrado en Ogún? Raúl, qué gusto estar contigo. Un placer estar en el programa nuevamente. Pues muchísimas gracias. Estamos en tu programa y bueno, te comento. La historiadora Natalia Bolívar relata en su libro Owo, un pataquí hermoso, Raúl, donde plantea que Yemayá, siendo la esposa de Orunmila, empezó a manipular los oráculos. Existe otra versión tradicionalista, sin embargo, yo te pregunto, ¿qué es el Dilogún, Raúl? El Dilogún es el conocimiento de tirarlo. Al final el Dilogún se tiran 21 caracoles porque es el mayor legua que se tira. Pero el Dilogún es la interpretación de una numerología que nos da para poder interpretarlo. ¿Podemos decir que el Dilogún es la forma a través de la cual los orishas se comunican? Sí, así es a través del Dilogún, en la posición, en la numerología, como cae, como se interpreta el Dilogún. ¿Y es difícil manipular un oráculo como este, Raúl? No es difícil, es ponerse a estudiar y tener la honestidad para poder interpretarlo. Ahora, hay una controversia, Raúl, acerca de si fue primero el oráculo de Ifá, si después es el Dilogún. ¿Qué dices al respecto? Al respecto, yo te puedo decir que por ese lado el Dilogún es de la misma jerarquía o longevidad que el oráculo de Ifá. Por eso aquí el Dilogún tiene su oráculo, que se llama oráculo de Biangue. ¿Oráculo de Biangue? Sí. ¿Adiatoto? Sí.
en este caso, Viaguer y Atoto fueron los primeros que lo tiraron. Que lo tiraron, Sí, ¿cierto? porque ellos fueron los primeros que lo empezaron a interpretar. Porque como, no sé, ¿verdad? En el caracol, el dilogún es interpretativo. El dilogún es interpretativo. Como me imagino que todos los oráculos. ¿Y se requiere mucho estudio para poderlo manipular? Hay que ser muy honesto con uno mismo para poder ser honesto con la gente. Y aquí la pregunta, Raúl, sería, el dilogún, ¿cómo sería ese proceso? Una persona tiene, ¿cuántos caracoles? ¿21? 21, en el caso de Legua. En el caso de Legua, los demás orichas se tiran 18. 18. Sí. Yo consigo una mano de caracoles, ¿la tiro, la interpreto o es algo más que eso? No, es algo mucho más que eso, porque el caracol se sincretiza, se le hace un fundamento con las ceremonias, dependiendo del ángel de la guarda de cada persona. Eso es como se debe. Ese fundamento es generalmente, corrígeme si estoy equivocado, Raúl, cuando una persona es consagrada en santo, en ese mismo momento es cuando se está dando vida a ese caracol junto con sus sotanes, junto con sus piedras. Sí, aquí la religión se dice que es caracol y piedra, como se debe de interpretar. Entonces, dependiendo del ángel de la guarda de la persona, es como se debe de tirar. ¿Cómo se debe de tirar? Sí, exactamente. mira, Ricardo, aquí la gente hay personas que somos muy variables en el ángel de la guarda. Entonces, referente al ángel de la guarda es como se baja el ángel de la guarda y cómo se debe de tirar. Generalmente nosotros, el santo que tengamos, utilizamos el caracol de Ogún para poder interpretarlo. Por ejemplo, en tu caso, tú como hijo de Ogún, ¿tú interpretarías con el dilogún de Ogún, por ejemplo? De Ogún o de Legua, que es algo más extenso para poderlo interpretarse. Interpretar muchas veces, eso va implícitamente relacionado también con el conocimiento propio que tenga el practicante, el obá, el oloriza, ¿cierto? Claro. Generalmente hay gente muy joven que ahora se ha dedicado mucho a estudiar para poder interpretar el dilogún. Gente que tiene poco tiempo, pero se han dedicado, se han preocupado mucho por los pataquís, por los tontis, porque los meyis los manejan ustedes. ¿Qué es un tonti? Un mismo número doble. Ese es el tonti. Para nosotros es tonti. Para ustedes que manejan los meyis es totalmente diferente. Y ahora la pregunta sería, Raúl, ¿qué se necesita para que yo que pueda llegar a tirar un dilogún y pueda llegar a hacer una adivinación, pueda llegar a hacer una consulta para una persona? ¿Qué es lo que necesita alguien? Bueno, lo que se necesita es poder interpretárselo de la mejor manera, no con el libro, sino mentalmente, que es como se debe de interpretar. ¿Cómo se debe interpretar? Por eso se debe uno de preocupar mucho por aprender, estudiar los pataquís y los tontis. Y los tontis. Para poder descifrarlo. Lógicamente, antes de llegar a ese proceso de manipular un oráculo o de hacer una adivinación, algo que es importante comentarle al público, a la gente que nos está viendo, es que esa persona, esa gente debe de antes pasar por una ceremonia que es su coronación de santo. Eso es muy importante comentarlo, Raúl, porque pues lamentablemente, como bien lo comentabas, mucha gente sin tener un conocimiento, más allá de un conocimiento, sin tener las consagraciones, sí, pues hace este tipo de prácticas, este tipo de profanaciones. Sí, desgraciadamente la profanación viene con la falta de respeto para las cosas. Para poder tirar un caracol necesita coronar el santo del ángel de su guarda, Ricardo, de cada persona. Y sobre eso, entonces una serie de ceremonias que se deben de hacer. Que es cuando alguien alguien corona santo. Claro, tanto el hombre, ¿no? Sobre todo. Darse el tiempo para estudiar, darse el tiempo de estudiar los pataquís, estudiar todo lo que conlleva a la numerología del caracol. Ahora, ¿qué situaciones, Raúl, cuando una persona se acerca, se aproxima con su padrino, con su madrina, qué situaciones nos puede revelar el dilogún?
Bueno, el Dilogún es una situación muy interpretativa que se habla de pasado, presente y futuro. Eso es, Ricardo. Y no interpretarlo. Tú en tu experiencia, 30 años de haber consagrado santo, Raúl, en tu experiencia, ¿qué cosas reveladoras te ha mostrado el Dilogún a ti? A mí me ha dado todo lo que yo pudiera pedir en este momento: la salud, la tranquilidad, en el encontrarme conmigo mismo, para no lastimar ni me lastimen tampoco. Ahora, te preguntaba que acerca de que el Dilogún, de una u otra forma, es el mecanismo a través del cual los orishas, los santos, tienen para comunicarse o para dejarle un mensaje a las personas. Mi pregunta es, ¿todos los orishas se comunican mediante el Dilogún? Sí, todos los orishas. Por eso cuando se hace el sincretismo de la ocha, entonces se reciben, independientemente del ángel que se corona, personal de cada persona, se reciben otros santos, para que esos mismos, el mismo caracol de cada santo, nos prevé de algún malestar. Ahorita que hablas de malestar, estamos hablando de dos condiciones básicas cuando una persona acude en adivinación, que es el venir iré o el venir osobbo. Muchas personas interpretan iré como una bendición, iré como un augurio positivo y osobbo como un tropiezo, osobbo como una cuestión, vamos a llamarle negativa. Pero bueno, ¿qué te parece, Raúl, si después del corte nos platicas acerca del iré o el osobbo? Estamos en Soy Yoruba, no le cambie. ¿Por qué razón colocamos en la mano izquierda el ID de Orunmila o de santo? Cuando Batalá terminó de confeccionar el cuerpo humano, se le recomendó a las manos ir por adivinación con Orunmila para saber cuál sería su destino. Se le recomendó hacer Ebo y alimentar a Eshu. Sin embargo, solo la mano izquierda lo realizó, de tal forma que a la mano izquierda se le asocia con el bien o el progreso y a la mano derecha con el atraso o los problemas.